Muy buenas noches, amados hermanos. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título Tradiciones peligrosas. Dígalo conmigo, tradiciones peligrosas. Y quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia y vamos juntos allí a Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Cuando usted lo tenga, puede decir allí en el lugar donde esté, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Me llama mucho la atención la forma en la cual la palabra de Dios nos introduce a la forma en la cual muchas veces digerimos la vida que enfrentamos y el entorno que a nosotros acontece. Muchas veces creemos que lo que hacemos es correcto, está bien, que con ello no le afectamos ni le hacemos daño a nadie, y de alguna manera esa es como nuestra medida para determinar si podemos o no podemos hacer ciertas cosas. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos quiere llevar un poquito más allá. Y la palabra del Señor quiere elevar nuestro estándar a fin de que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestra vida. Y es que hoy vivimos en un periodo de la historia en el que las personas suelen apreciar de forma excesiva sus gustos y deseos, incluso por encima de lo que es correcto y en muchas ocasiones les conviene. Sí, aunque usted no lo crea, una persona en la actualidad muchas veces va a preferir aquello que desea, aquello que anhela, por encima de aquello que es correcto y por encima de aquello que le conviene. Por este motivo es que como hijos de Dios debemos orar y estar alertas ante todas las sutilezas con las cuales el mundo y Satanás buscarán distraernos. Muchas de ellas revestidas de una deficiente inocencia, tenidas por muchos como inofensivas, y otras más justificadas a causa de la aparente diversión que nos ofrecen. Sin embargo, ante toda circunstancia, como hijos de Dios, no debemos olvidar la exhortación que el apóstol Pablo nos hace y que a nosotros como iglesia que habrá de enfrentar los últimos tiempos, nos haría bien en prestar atención. Le invito por favor a que abra su Biblia en Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer por favor el verso 11. Efesios capítulo 5, verso 11. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. ¿Quiere leerlo ahora usted? Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Ahora, como hijos de Dios, donde quiera que vayamos, tenemos la responsabilidad de brillar y dar testimonio de la verdad que gobierna y sostiene nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: ustedes no tienen que tener nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Lo que ustedes deben de hacer es reprender, es denunciar aquellas obras infructuosas de la oscuridad con las cuales el mundo y Satanás buscará seducirlos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser astutos y aprender a discernir y diferenciar aquello que sí puede tener un trasfondo de oscuridad en contraste con aquello que no, y de lo cual en Cristo tenemos libertad para participar. Amados hermanos, de no aprender a discernir, corremos el peligro de convertirnos en legalistas que satanizan todo o en libertinos que permiten todo. Es bien importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a discernir, porque la base de un correcto equilibrio en nuestra vida cristiana nos la da nuestra capacidad de discernir. Y hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales, de acuerdo a la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo, la maldad se está incrementando en gran medida.
El amor de muchos se ha tornado frío. El desprecio hacia las Escrituras y hacia la verdad revelada en la palabra de Dios es algo que está aconteciendo en muchos sectores de la iglesia. Por esta causa es que nosotros debemos de ser astutos y continuar nuestro caminar en Cristo, estando atentos a la voluntad de Dios. No debemos olvidar que uno de los elementos más valiosos en el desarrollo de la vida cristiana es el equilibrio. Y el equilibrio es valioso cuando éste tiene como fundamento la palabra de Dios. Cuando no lo hacemos, entonces nos exponemos. Si usted no tiene como fundamento la palabra de Dios, si usted no está discerniendo las situaciones que en torno a usted acontecen y que el mundo está presentando delante de usted y que Satanás quiere utilizar para distraerle, usted se está exponiendo. Y entonces podemos ser afectados de diferentes formas y magnitudes. Por esta causa es importante que consideremos las palabras que el profeta Isaías nos da. Y él dice lo siguiente, en Isaías capítulo 5, verso 20, la palabra de Dios dice de forma muy clara, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Me impresiona la forma en la cual el profeta comienza su expresión y él comienza con un ay de dolor. A aquellas personas que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, son personas que en algún momento de su vida lo habrán de lamentar. Esto es importante que lo tengamos presente como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es la base de nuestro discernimiento. No podemos convertirnos, como ya mencioné, en cristianos legalistas que todo lo satanizan, pero tampoco podemos convertirnos en cristianos libertinos que todo lo permiten. De acuerdo con lo que acabamos de leer, existe el peligro de confundirnos y abrazar formas de pensamiento, emociones e incluso llegar a tomar decisiones que lejos de permitirnos ser luz, echen abajo nuestro testimonio y nos impidan ser de impacto y bendición a otros. Recuerde que hemos sido llamados por Cristo de nuestras tinieblas a su luz admirable y necesitamos proclamar las virtudes de aquel que nos ha salvado, que nos ha renovado, que nos ha transformado. Esa es la labor que como hijos de Dios debemos llevar a cabo y proteger nuestro testimonio, cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras decisiones. Pero no lo podremos hacer si no tenemos desarrollado nuestro discernimiento. Cuando nos falta discernimiento, comenzamos a actuar de acuerdo a la corriente, de acuerdo a la inercia que el mundo está ejerciendo sobre nosotros. Y es ahí donde muchos creyentes comienzan a tropezar y abrazar prácticas que lejos de permitirles dar un correcto testimonio ante aquellos que no conocen de Cristo y que no comparten la fe, genera en ellos un estigma, un prejuicio que los hace ver como simples practicantes de una religión que no ofrece un cambio trascendente. Nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados a ser luz. No debemos olvidar que la palabra de Dios enfatiza que una ciudad en lo alto no puede esconderse, ni tampoco se prende una lámpara para esconderse debajo de un cajón. Necesitamos, como hijos de Dios, entender que hemos sido llamados para brillar, para manifestar la vida de Cristo. Esto se lo menciono porque hoy como sociedad mexicana atravesamos por un periodo en el que nuestras costumbres se contraponen con nuestra fe. Y podríamos simplemente creer que todos los que han sido salvos y dicen tener una fe firme en Cristo van a estar prestos para rechazar algunas prácticas sutiles que en ocasiones, maquillándolas de piedad e inocencia,
logran infiltrarse en muchos hogares cristianos. E incluso, muchas veces es tal nuestra falta de discernimiento que hasta en algunas iglesias y programas de evangelismo, y lo pongo entre comillas, llegan a infiltrarse esas prácticas con una mentalidad y una motivación equivocada en la que al principio pareciera que lo que queremos es alcanzar a otros y no queremos proyectar una imagen cuadrada de la iglesia. Y por esta razón, muchas personas hoy día están cediendo a practicar esas obras de oscuridad de las cuales el apóstol Pablo nos insta a denunciar. Cuando nosotros como hijos de Dios no discernimos los peligros y trampas espirituales que hay detrás de las maquinaciones de Satanás, es que comenzamos a, de alguna manera, volvernos permisivos, abrazando tradiciones y prácticas que no edifican y que pudieran exponer nuestra vida a peligros reales, por más inocentes que pudieran parecernos dichas prácticas. No debemos de perder de vista que por encima de nuestra libertad debe estar siempre el deseo de edificar a otros. Y de esta forma poder llegar a ser un medio a través del cual Cristo sea glorificado y no un tropiezo que pudiera apartar a otros del Señor. Mire, considere lo siguiente. El peligro que existe en la celebración de los tradicionales días de muertos y Halloween radica en la exaltación de uno de los enemigos de Dios, el cual, como sabemos, es la muerte, y la exposición a un ámbito espiritual de oscuridad a través de la representación de demonios, brujas y monstruos. Cabe destacar, amados hermanos, que muchas veces dichas representaciones y dichas celebraciones o festejos son invocaciones disfrazadas de inocencia y haciendo parecer inofensivas dichas prácticas. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque de no hacerlo estaríamos exponiéndonos a un ambiente de oscuridad que puede generar condiciones y consecuencias negativas en nuestra vida. Así que volvamos a leer nuestra lámina y dice: el peligro que existe en la celebración de los tradicionales días de muertos radica en la exaltación de uno de los enemigos de Dios, la muerte, y la exposición a un ámbito de oscuridad a través de la representación de demonios, brujas y monstruos. Todo esto celebrado en un contexto aparentemente inofensivo. Mucha gente hoy día piensa que celebrar el Día de Muertos, celebrar Halloween, no tiene nada de malo, lo ven como una celebración inofensiva. Pero nosotros como hijos de Dios, que hemos sido alumbrados por la palabra de Dios, debemos de ser astutos, sabios, prudentes. Y mire, tal vez incluso a usted, muchas de las cosas que pudiera yo mencionar a continuación le pudieran en algún momento sonar exageradas, pero vale más ser precavidos a simplemente carecer de discernimiento y dejarnos arrastrar por la tradición o por simplemente nuestros gustos. Jamás, amados hermanos, debemos olvidar que Satanás es padre de mentira y que él es capaz incluso de disfrazarse como ángel de luz. Esto es tremendo porque Satanás va a utilizar un sinfín de medios y formas para tratar de presentar la hechicería, la brujería, el satanismo como actividades inofensivas. Utilizará medios sutiles para que el creyente comience a abrazar dichas conductas y poco a poco estas actividades vengan a ser normalizadas al interior de sus actividades. Y debemos de tener cuidado con ello.
Recuerde, Satanás es el padre de mentira y él es capaz de disfrazarse como ángel de luz. Por este motivo es que como hijos de Dios tenemos que madurar y discernir a fin de que no permitamos que ninguna artimaña del enemigo pueda someternos en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra vida espiritual. Recuerde lo que el apóstol Pablo expresa a los Gálatas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Participar de las prácticas infructuosas de la oscuridad va a producir en nuestra vida un yugo. Lo querramos aceptar o no, lo querramos creer o no. La realidad, amados hermanos, es que en muchas de estas ocasiones, estas prácticas son solo el inicio de la forma en la cual Satanás desea cautivar nuestros sentidos, nuestra vida y voluntad. Algunos creyentes podrían decir y tratar de justificarse diciendo, ay, pastor, es que yo no quiero exaltar ni adorar a la muerte, solo quiero celebrar a mis seres queridos que ya han muerto. Pero es ahí donde vuelvo a insistir, debemos de ser astutos y entender. Escuche, no hay problema en recordar a nuestros muertos y tener un aprecio por su memoria, pero resulta peligroso el prepararles ofrendas y construir altares, los cuales vienen a ser puertas espirituales hacia la manifestación de demonios. No tengo ningún problema en que usted pueda recordar con amor a sus seres queridos que se nos han adelantado en el camino. No tengo ningún problema en que usted sienta un aprecio por su memoria. La palabra de Dios no lo condena, pero la palabra de Dios nos advierte que debemos tener cuidado en la forma en la cual ese sentimiento pudiera encauzarse. Porque hoy estamos en fechas donde la gente suele preparar ofrendas para sus difuntos. Preparan y construyen altares con la creencia de que sus seres queridos en determinado momento vendrán del más allá para disfrutar de aquello que ellos con amor les han preparado. Pero este es parte del engaño. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza esas ofrendas y esos altares como puertas espirituales que pueden facilitar la manifestación de demonios. Cuando se abren puertas en lo espiritual, ya sea de forma consciente o en ignorancia, los demonios aprovechan esas brechas para comenzar a oprimir, influir, influenciar, manipular e incluso poseer personas que han estado expuestas a ambientes de oscuridad. Para que usted termine con un problema de opresión demoníaca, de influencia demoníaca o el terrible estado de posesión demoníaca, usted no necesita forzosamente que haber participado en una misa negra, ni en una sesión espiritista, ni necesariamente tuvo que haber sido parte de una secta satánica. Para comenzar a ser oprimido, influenciado o llegar al terrible estado de la posesión demoníaca, simplemente es necesario habernos expuesto a un ambiente de oscuridad. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Hoy no es de extrañar que se haya normalizado tanto las prácticas de oscuridad y que el satanismo haya estado comenzando a ganar terreno en nuestra cultura moderna, que hoy día se puede comprar una ouija en el centro comercial, en el apartado de juegos y entretenimiento familiar. Las ouijas están al alcance de muchas personas y puede ser que por ignorancia, curiosidad, simple diversión, miles de personas están teniendo contacto con estas prácticas, exponiéndose espiritualmente. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de tener muchísimo cuidado. Es importante que entendamos que todo proceso de degradación espiritual es progresivo y que por esta causa
es que como hijos de Dios no debemos de permitirnos prácticas que sabemos que tienen un trasfondo demoníaco. Algunas personas suelen justificar nuestra tradición mexicana en el folclore de la cultura. Sin embargo, si analizamos nuestra historia, nos daremos cuenta que nuestras raíces tienen mucho de culto a demonios, asesinatos, magia, brujería, hechicería, satanismo. Y podríamos simplemente decir, ay, es que yo no creo en eso. No es suficiente. No es suficiente que usted no crea. No es suficiente que usted lo ignore. Necesitamos mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente cerrar nuestros ojos a un antecedente que nos podría poner en riesgo y en un peligro inminente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le da su ley a Moisés y a los hijos de Israel, Él les advirtió sobre algunas prácticas que eran comunes en los pueblos paganos y que al practicarlas traerían desgracia sobre sus vidas. Una de esas muchas prácticas mencionadas en la ley es de no tener relación alguna con espíritus de muertos. Y no porque, escuche, el muerto pueda volver del más allá, sino porque dicha actividad expone a sus practicantes a un ambiente y contacto con demonios. Esto es lo más peligroso de estas prácticas que tienen un trasfondo ocultista, pero que nuestra sociedad quiere normalizar y hacer parecer como inofensivas. Acompáñeme a ver lo que la Escritura enseña allí en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a Deuteronomio capítulo 18 y vamos a leer los versos del 9 al 12. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Ponga mucha atención. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie de entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Fíjese qué tremendo. Tal vez usted diga, bueno, es que no es mi voluntad ni convertirme en un medium, ni hacer brujería o hechicería. Yo solo quiero divertirme. Y es ahí donde está la sutileza del engaño. Porque Satanás pretende hacernos creer que con practicar esas obras infructuosas de la oscuridad no va a pasar nada. Lo que no te dice es que al participar de dichas actividades, estamos abriendo puertas en el plano espiritual que pueden exponernos a una opresión, a una influencia y llevarnos incluso al terrible caso de una posesión demoníaca. Por eso la Escritura advierte y dice lo siguiente: cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. El Señor está diciéndole al pueblo de Israel: quiero que cuando llegues a la tierra que te prometí, no imites ninguna de las costumbres que los pueblos paganos de allí acostumbran celebrar, porque por causa de estas prácticas es que yo los voy a echar de esa tierra y te la voy a dar a ti. Esto es muy importante porque te hace darte cuenta que muchas de esas prácticas Dios nos las prohíbe porque traerían serias consecuencias sobre nuestra vida. Ahora, aún sabiendo esta expresión de la ley de Dios, el rey Saúl cayó en la trampa. ¿Y sabes por qué? Porque le faltó discernimiento, porque le faltó equilibrio, porque careció de madurez, porque se dejaba arrastrar por la inercia de las circunstancias que él como ser humano enfrentaba. Saúl cayó en esa trampa y su destino no fue para nada deseable.
Usted puede leer primer libro de Samuel, capítulo 28, y allí encontrará la historia en donde en realidad quien se manifiesta ante el rey Saúl no es el profeta Samuel, sino es más bien un espíritu demoníaco, mentiroso, que conocía la vida de Samuel y tomó la forma de él para engañar a Saúl. Si usted lee con atención, se va a dar cuenta del fruto de esa conversación que tuvo Saúl con ese espíritu que fingía ser Samuel. Y lo subrayo, porque aún hay muchos predicadores que llegan a asegurar que la hechicera, la adivina, la medium, hizo venir de entre los muertos al profeta Samuel, lo cual es completamente contradictorio con lo que el Evangelio del Señor Jesucristo enseña en la historia de Lázaro y el rico. El padre Abraham en esa historia le dice, hay una gran cima entre nosotros, de tal modo que ustedes no pueden venir hacia nosotros y nosotros no podemos ir hacia ustedes. Si esto lo refiere el padre Abraham en el plano espiritual, imagínese hablar del plano espiritual material. Los muertos están, y aunque están experimentando una realidad más tangible que nuestro mundo material, ellos no pueden venir a este mundo. Y lo que hacen los médiums y todas esta clase de prácticas, como la hechicería, la adivinación, es consultar demonios que conocían a la persona y que sabían aspectos muy íntimos de la persona. Por mucho tiempo les he comentado y tiempo atrás lo mencionaba, y es que considero que cada uno de nosotros tiene algún grupo de demonios asignado que constantemente está vigilando nuestra vida. Entonces, esto fue lo que considero que le aconteció a Samuel. Entonces, Samuel durante su vida estaba siendo vigilado por demonios. Y cuando Samuel muere y todo Israel hace luto por él, y Saúl se encuentra en una encrucijada donde busca el consejo de Dios, pero Dios, a causa de que ya lo había rechazado, no le responde. Entonces, Saúl dice, tengo que buscar una respuesta y no me importa tener que ir en contra de lo que la ley de Dios dice a fin de tener mi respuesta. Y va y se encuentra con esa adivina de Endor. Y ella le evoca un espíritu y ese espíritu toma la forma de Samuel. Por eso subrayo, no era Samuel, era un espíritu que fingía ser el profeta. Ese espíritu engañador habla con el rey Saúl y el resultado de su charla es una profunda depresión en Saúl. Y si usted continúa leyendo, Saúl termina intentándose suicidar. Y todo esto a causa de una influencia espiritual sobre su vida, a la que él mismo abrió puertas. Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos abriendo puertas al participar de prácticas de oscuridad que, tal y como lo expresa la palabra de Dios, son infructuosas. ¿Por qué? Porque no te van a dar ningún fruto bueno. Ninguna práctica de la oscuridad traerá algo bueno para tu vida. Y tal vez tú quieras justificarte en lo divertido, tal vez tú quieras justificarte en la tradición, en lo inocente o inofensivo que pudieran aparentemente ser dichas prácticas, pero creo que necesitamos entender que como hijos de Dios somos luz y no debemos participar de la oscuridad. Mire, acompáñame a ver lo que el apóstol Pablo enseña en Primera a los Corintios capítulo 10,
Y vamos a leer, por favor, a partir del verso 18. Dice la palabra del Señor así, primera a los Corintios, capítulo 10, a partir del verso 18. Y dice la Escritura así: consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. ¿No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios? ¿No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios? Y es ahí donde nosotros debemos de prestar atención y comenzar a desarrollar ese equilibrio con base en lo que la palabra de Dios me enseña y con base en el testimonio que el Espíritu Santo da a mi corazón de aquello que debo y no debo de hacer. Esto traerá como consecuencia equilibrio en nuestra vida espiritual. Le voy a mostrar una imagen y esta es la forma en la cual nuestra sociedad actual ve la inocencia, ve lo inofensivo de la celebración de los días de muertos, 1 y 2 de noviembre, o de la noche de brujas, conocido como Halloween, que es el 31 de octubre. Y mucha gente está participando de esta clase de prácticas. Usted puede ver en la imagen, en la parte superior, niños disfrazados. La televisión nos ha de alguna manera ido insensibilizando al contenido de terror. ¿Usted recuerda esa muñeca de ojos azules que salió en la película Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández? O sea, hoy estamos tan habituados a escenas de terror que esa escena para muchos sería de risa. A un lado tenemos a la muñeca Annabelle, tóxica y malvada. Tenemos arriba a Freddy Krueger, un maquillaje de un payaso satánico. Tenemos producciones mexicanas que tratan de insensibilizar y normalizar el terror. Entonces ya vemos producciones de dibujos animados en donde le presentan a los niños y a la gente de una manera muy sutil la posible interacción que pueden llegar a tener con el mundo espiritual de los muertos. Vemos diferentes tipos de maquillajes, disfraces. Encontramos personajes que infunden temor, terror. Y vemos del otro lado una casa que ha sido adornada para esas fechas propiamente. Y vemos a gente en el último extremo de la imagen que le gusta ir esos días al panteón. Hay familias, de hecho, que tienen como tradición esos días ir al panteón y allí sobre la tumba participar de sus alimentos, le cantan sus canciones a su familiar que extrañan. Y reitero, es válido que podamos extrañar a nuestros familiares, por eso llevan la enorme etiqueta o título de seres queridos. Pero cuando nosotros nos exponemos a ambientes que lejos de brindarnos esa paz que encontramos en Cristo, nos exponen a un ambiente de una influencia espiritual que pudiera afectarnos, nos estamos poniendo en riesgo. Y es ahí, amados hermanos, donde debemos de tener mucho cuidado.
Ahora, en muchas familias se hacen distinción de prácticas y algunas justifican sus hechos de la siguiente forma y dicen, ay pastor, es que nosotros en casa no celebramos Halloween porque es una celebración extranjera. Nosotros solo celebramos nuestras tradiciones mexicanas. Y a mucho orgullo, ¿verdad? Reitero, no está en el origen de la tradición. De hecho, la tradición de Halloween no es ni siquiera norteamericana. Los inmigrantes irlandeses la llevaron allá. Pero no estoy hablando del origen de una tradición, de qué país es su origen, sino de lo que debemos vigilar, y es el trasfondo espiritual. Por ese motivo es que debemos aprender a discernir, escuchar la voz del Espíritu Santo, ser dirigidos por su palabra, y debemos de tener cuidado. Ahora bien, la finalidad de dichas festividades, amados hermanos, no es solamente la de provocar miedo tras un telón de diversión, sino más allá de eso, debemos estar conscientes que dichas tradiciones y celebraciones buscan normalizar, este es el punto, buscan normalizar la exposición espiritual al participar de dichas prácticas. Y en ese sentido, ¿sabe quiénes son los más vulnerables? Sí, los niños. Vamos a ver un pasaje de la Escritura. Acompáñame a Marcos. Marcos capítulo 9. En el Evangelio de Marcos capítulo 9 encontramos el caso de un joven que está endemoniado y que está enfrentando una situación bastante dolorosa, bastante difícil, porque ha llegado con los discípulos para que éstos le ayuden y ninguno de los dos se ha podido ayudarle. Entonces tienen que llevarle a este joven a Jesús. Y es ahí donde se da esta porción de la Escritura, este relato del cual quiero hablar contigo. Marcos capítulo 9, verso 20. Y dice la palabra del Señor así. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Y él le contestó, desde que era niño. La palabra de Dios no nos advierte ni nos dice cómo fue que ese niño quedó influenciado por demonios y cómo esa degradación espiritual que en él aconteció se fue dando de forma progresiva. Lo que la Biblia nos está mostrando es el punto al cual los demonios lo llevaron. Y fíjese, dice la Escritura en testimonio del Padre, en el verso 22 lo siguiente: muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Satanás no siente ningún tipo de aprecio ni respeto por ti, ni por tu familia. La pregunta obligada es, ahora que lo sabes, ¿los continuarías exponiendo solo por diversión? ¿Solo porque aparentemente es una práctica inofensiva? ¿Solo porque lo haces en inocencia y con una limpia conciencia? Yo pienso que la respuesta es no. Porque hemos sido llamados por Dios para hacer luz. Y el apóstol Pablo nos exhorta para que cada uno de nosotros pueda presentarse delante de Dios sin tacha. No podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Necesitamos tener esto en claro. Y también la Escritura nos dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. Entonces, si a causa de mi diversión yo no me voy a comportar de una manera digna del Evangelio de Cristo, amados, no estamos valorando entonces la obra que Cristo ha llevado a cabo en nuestra vida y la forma en la cual Dios nos protege y nos cuida. Cuando nosotros voluntariamente como Saúl nos exponemos
sea por ignorancia o convicción, a ambientes de oscuridad, créame, Satanás no va a perder la oportunidad al ver una brecha en tu familia para buscar oprimir, influir y, si es preciso y las condiciones se dan, poseer a uno o varios miembros de tu casa. Estamos hablando de un tema muy serio y muchas veces lo consideramos exagerado porque a nuestro parecer la prioridad es lo que queremos. Ay, pastor, es que a mí me gustaría tanto adornar mi casa con esqueletos, telarañas, arañas y tanta otra cosa que ahorita se vende. Ahorita le voy a explicar algo, pero déjeme decirle anticipadamente, si usted cree que con eso glorifica a Cristo. Ay, pastor, es que usted se está volviendo muy religioso. Uno solo se quiere divertir. Necesitamos entender que como hijos de Dios no deberíamos adornar nuestra casa ni colocar esas telarañas artificiales, ni poner arañas, esqueletos, ni veladoras, ni nada de esta clase de cosas que la tradición de alguna manera nos invita a realizar. ¿Y sabes por qué? Por el principio de la atmósfera. ¿Qué es eso? Bueno, una atmósfera determina lo que vive y también lo que muere. Si nosotros generamos en nuestro hogar un altar de adoración, un altar de oración, un altar de devoción, ¿qué es lo que va a prevalecer en el ambiente de esa familia? Paz, armonía, estabilidad. Habrá bendición en esa casa. Recuerde usted la predicación en la cual le hablé sobre la casa de Obed-Edom. Obed-Edom recibe en su casa la gloria de Dios y en 3 meses su vida y la de su familia es transformada. Ahora imagínese que usted, en lugar de recibir la gloria de Dios, edifica un altar a los muertos. Ay, pero no es a la Santa Muerte. Esa es otra potestad. Ese es otro demonio que está influyendo sobre la sociedad actual, mostrándose a sí misma como una deidad, que por cierto es una deidad falsa. Pero estas celebraciones de Día de Muertos y Halloween no tienen nada de inofensivas. Usted no debería presentar una ofrenda para sus muertos. Si usted quiere, invite a sus familiares y celebren la memoria del difunto, pero no ofrezca alimentos en una ofrenda, ni bebidas, ni música, ni ropa, ni nada, porque usted está estableciendo un lugar de adoración con trasfondo de oscuridad en su casa, porque es una ofrenda y las ofrendas se colocan sobre altares y los altares son puntos de acceso a lo espiritual. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. Y volviendo al punto, ¿por qué entonces no debo de adornar mi casa? ¿Por qué no debería yo disfrazar a mis hijos? ¿Por qué no debería yo de participar en un juego como el de la Ouija? ¿O por qué no podría yo preguntarle a alguien que sepa leer las cartas o a alguien que sea medium que me permita tener un contacto con mi ser querido al cual extraño tanto? Porque en realidad no vas a tener contacto con esa persona. Esa persona está en su destino temporal que a través de su vida y fe determinó tener. Y hablando claramente, o está en el paraíso o está en el infierno. Si creyó en Jesús como su Señor y Salvador y en el momento de su partida estaba a cuentas con el Señor, puedes tener la certeza de que descansa en el paraíso. Está completamente consciente
y disfrutando de la bendición de Dios. Pero si esa persona no aceptó a Cristo y murió en sus pecados, esa persona está en esa morada temporal que es el infierno. ¿Por qué le llamo morada temporal? Porque de acuerdo a lo que la Escritura enseña, una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces la iglesia entrará finalmente al cielo, en las bodas del Cordero. Y en el juicio final, dice la Escritura, que todo aquel cuyo nombre no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Incluso el infierno será lanzado al lago de fuego y azufre. Por eso es que estoy hablando de moradas temporales. Si usted piensa que a través de un medium, a través de un hechicero, a través de un juego que puede conseguir en el centro comercial, usted va a poder tener contacto con su ser querido, usted está siendo engañado. Y le va a suceder como a Saúl. Usted va a comenzar a tener contacto y experiencias con demonios. Y eso le va a exponer a un ambiente espiritual que puede comenzar a oprimirle a usted o a un familiar. Puede comenzar a generar influencia demoníaca al interior de su hogar o puede llevarlos al terrible caso de una posesión demoníaca. Y todo partiendo de algo que se ve aparentemente inofensivo. Debemos de tener mucho cuidado, porque muchas personas podrían decir, ay, bueno, entonces yo no voy a disfrazar a mis hijos de monstruos ni de demonios, yo le voy a hacer un disfraz de Pikachu. Bueno, pues tal vez a usted le parezca muy inofensivo Pikachu, pero investigue un poco sobre su trasfondo. Todo lo que el mundo nos ofrece, no nos lo ofrece de gratis. Nos lo ofrece de una forma sutil para ir de alguna manera seduciendo nuestros sentidos y que nosotros vayamos perdiendo esa sensibilidad a esas cosas que el mundo nos presenta. Y debemos de tener cuidado para que no terminemos normalizando aquello que deberíamos reprender, aquello que deberíamos denunciar. ¿Comprende? Entonces, una atmósfera determina lo que vive o lo que se muere. Y debemos de tener muchísimo cuidado con aquello que estamos permitiendo que se produzca en nuestros hogares. ¿Será acaso que en nuestros hogares estamos permitiendo que atmósferas de oscuridad comiencen a gobernar? Tengamos cuidado. Por eso la Escritura es clara y dice, no participen de las obras infructuosas de la oscuridad, antes bien denúncienlas. Por esta razón es que te digo, no es prudente ni correcto maquillar o disfrazar a nuestros hijos de nada que tenga que ver con aspectos con trasfondo oscuro, ni de hadas, duendes y cosas como esas, muertos. La televisión y muchos medios tratan de seducir las mentes, tratando de que esta clase de prácticas sean consideradas como inocentes, incluso hasta divertidas, cuando en realidad no lo son. Y es, más bien, no quiero que lo vea como una exageración, una evocación a demonios de transmutación. Hace algún tiempo desarrollé un taller que titulé el Taller de Guerra Espiritual e Intercesión. Usted puede adquirir ese material en librería, pero yo le aconsejaría que ese material no lo adquiera en audio, sino en DVDs. ¿Por qué? Porque dentro de este desarrollo de esta serie, toco el tema de la posesión demoníaca. Y hay un caso que muestro en video donde un ex sacerdote satanista comienza a experimentar la manifestación del espíritu gobernante en él.
Y ese espíritu inmundo comienza a hablar y a decir que 2 veces lo transformó. Los disfraces no son otra cosa sino el buscar aparentar algo que no somos. Y yo lo veo en términos de estas fechas y los contextos y contenidos para maquillar y disfrazar como si fueran evocaciones a demonios de transmutación. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Usted puede decir, yo no creo nada de lo que el pastor está diciendo y yo voy a celebrar mi Halloween cristiano. Hay iglesias que celebran su Halloween cristiano, donde les dicen a los jóvenes, no nos vamos a disfrazar de brujas, no nos vamos a disfrazar de vampiros, ni de demonios, aunque lo sean, pero nos vamos a disfrazar de los héroes de la fe. ¿Y de qué vas a venir disfrazado? No, pues yo de Sansón. ¿Y tú? No, pues yo de Dalila. ¿Y tú? No, pues yo vengo de Moisés. Y tratan de alguna forma mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y de esa forma la ideología del mundo comienza a infiltrarse a la iglesia. Tenemos que madurar y dejar de ver la vida como niños, donde lo único que nos importa es aquello que nos hace sentir bien. Si a una persona el evangelio, solo y puramente el evangelio escrito, no le es suficiente y necesitas añadirle diversión para que esa persona pueda acercarse al evangelio, déjame decirte que muy probablemente esa persona va a estar mientras la diversión dure. Esa persona en realidad no ha sido salva. Está siendo entretenida. Y es peligroso cuando nosotros como cristianos recurrimos a prácticas que son mundanas y que tienen un trasfondo oscuro para aparentar que el evangelio no es tan cuadrado. Imagínense que eso hubiera pensado el apóstol Pablo cuando él camino a la oración le salió aquella muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación y comenzó a declarar verdades acerca de Pablo y de Silas. Y dijo, este hombre les anuncia el camino de la verdad, escúchenlo. Y así varios días, cada vez que pasaba a Pablo y Silas, ella gritaba, este hombre les anuncia el camino de la verdad, escúchenlo. Y sabe, cualquiera hoy día, carente de discernimiento y madurez espiritual, hubiera dicho, está bien que diga la verdad, a ver si a través de ella me escuchan. Pero Pablo, que era un hombre maduro y equilibrado, pudo discernir que la intención del espíritu inmundo que hacía hablar a esa mujer de esa manera era la de querer mezclar en lo íntimo la hechicería, la adivinación con el evangelio. Y Pablo lo discierne y se da cuenta que la intención de ese espíritu inmundo es la de hacerle parecer a todos los que no creen que el evangelio puede y quiere coexistir con las prácticas de oscuridad. Entonces, cuando Pablo lo discierne, el Espíritu Santo lo impulsa a confrontar al espíritu inmundo. Y entonces confronta al espíritu de adivinación y le ordena en el nombre de Jesús que salga de esa mujer. Él no participó de las obras infructuosas de la oscuridad, sino antes bien las denunció. Y él dijo, espíritu de adivinación, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de esa mujer. Ese espíritu salió de esa mujer. Y por esta causa, sus propietarios, porque ella era una adivina esclava, se vieron muy afectados porque ella les dejaba grandes ganancias. Y comenzaron a culpar a Pablo y a Silas de que ella había perdido sus poderes para adivinar, cuando en realidad lo que había hecho el apóstol Pablo era liberarla de su opresión a través del poder del Espíritu Santo y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Como consecuencia,
Pablo y Silas fueron encarcelados y azotados. ¿Y ustedes creen que ellos se lamentaban por no haber participado de las obras infructuosas de la oscuridad? No, dice la Escritura que ellos en la cárcel cantaban himnos, salmos, y estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber sufrido por la causa del Evangelio. Hay algunos cristianos que se duelen. Ay, pastor, yo ya había comprado mi esqueletito, ya iba a adornar mi negocio todo de muertitos y fantasmitas. No me diga eso, ya no voy a poderlo poner. En lugar de sentirte triste, marca la diferencia. Y cuando la gente llegue y te diga, ay, ¿por qué no adornó ahora su negocio? Se ve tan apagado. Usted dígale, es que yo creo en el Dios de la vida y no tengo por qué celebrar a la muerte. ¿Usted sabe que Jesucristo venció a la muerte? Y usted puede comenzar a evangelizarle, a compartirle. No necesita diluir el mensaje del evangelio. Muchos cristianos hoy están prefiriendo sus gustos, sus deseos, por encima de lo correcto y por encima de lo que les conviene. Entonces, es importante que tengamos claro esto y tenemos que tomar decisiones. Las fechas del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre son fechas que manifiestan una alta actividad demoníaca debido a la atmósfera que las prácticas rituales producen. Lo crea usted o no, cuando un grupo de personas comienza a moverse en determinada dirección, generan una atmósfera. Y esa atmósfera manifiesta lo que esa atmósfera hará prevalecer. ¿Por qué cree usted que la Escritura dice cosas como estas? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay 2 o 3 personas y comienzan a adorar y a buscar la presencia de Dios, se genera una atmósfera donde la manifestación del Espíritu Santo nos hace sentir tangible la presencia de Dios. Y ahora, en este periodo de la historia, donde del 31 de octubre al 2 de noviembre la gente está celebrando, está evocando, está invocando espíritus demoníacos, definitivamente la atmósfera va a cambiar. Usted lo puede percibir hasta en el ambiente. Le aseguro que aunque no vea a los niños correr por las calles disfrazados, usted lo está percibiendo en el ambiente. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera que está prevaleciendo y que nosotros como pueblo del Señor no podemos comportarnos como enemigos de la cruz de Cristo al participar de esta clase de cosas. Perdóname si eché abajo tu diversión, pero necesito advertirte que si tú abres puertas en lo espiritual, es muy probable que alguien pague las consecuencias. Y no necesariamente puede ser tú. Como mencioné, a veces los más vulnerables son nuestros hijos. Y debemos de tener mucho cuidado. Jamás debemos de ser tan ingenuos como para pensar que mientras que lo hagamos con ignorancia o inocencia, no tendrá dicha acción por qué afectarnos. No seamos ingenuos, amados hermanos. Si estamos evocando prácticas de oscuridad, eso va a tener un efecto. Tal vez no en el aquí y en el ahora, pero puede comenzar esa brecha a invitar espíritus de opresión que comiencen a afectar nuestra vida espiritual. Ahora, tal vez usted se siente presionado porque en la escuela de sus hijos pues van a celebrar el Día de Muertos y también les están organizando un Halloween. Ya no hablo de los jóvenes, ¿verdad? Generalmente hablo de esas edades en las cuales todavía podríamos decir que nuestros hijos están bajo nuestra tutela.
Mi consejo sería, en la medida de lo conveniente, en la medida de lo posible, hable con los maestros de sus hijos para hacerles saber que ellos no van a participar de esas celebraciones porque ustedes son cristianos. Y yo creo que si no hubiera comprensión por parte de los maestros, por parte de los directivos, y hubieran sanciones, creo de todo corazón que incluso valdría la pena sufrir las sanciones a fin de proteger a nuestra familia. Como hijos de Dios nos vamos a enfrentar, sobre todo en este periodo, a una discrepancia cultural versus nuestras convicciones de fe. Y es ahí donde nosotros debemos de determinar qué es lo que vamos a valorar más. Creo que si no hubiera una comprensión o si no hubiera un cuidado en el sentido de que comiencen a hacerle bullying a nuestros hijos, pues sería incluso hasta conveniente que esos días ellos no asistieran a la escuela. ¿Sabe? No podemos tener a nuestros hijos encerrados en una burbuja. Y lo mejor es que pudiéramos tener con ellos una plática franca, directa, honesta, del por qué esta clase de prácticas no son beneficiosas y por qué nosotros como padres no queremos celebrarlas ni permitirlas al interior de nuestros hogares y no queremos que los integrantes de nuestra familia participen de ellas. Ay, pastor, es que usted es bien espantado si los muchachos, los jóvenes, los niños lo único que hacen es ir y divertirse. Usted lo ve así, pero no se queje el día de mañana cuando las consecuencias de lo que está permitiendo hoy lleguen. Porque es interesantísimo recordar este pasaje en Marcos, en el cual un hombre quiere urgentemente que Jesús le solucione lo que él no estuvo dispuesto a atender desde la infancia de su hijo. Y a veces nosotros como padres, en lugar de dar ejemplo, en lugar de ayudar a nuestros hijos, somos los primeros que les estamos comprando el disfraz, les estamos comprando el maquillaje, les estamos comprando el juguetito. Tengamos cuidado con eso. Entonces, debemos de tener precaución. Yo le mencionaba al principio que nos es necesario aprender a discernir para mantener el equilibrio. Y el equilibrio es fundamental, no solo para que no satanicemos todo, ni tampoco solamente para que no nos volvamos libertinos, sino que el equilibrio es fundamental para que podamos desarrollarnos correctamente como hijos de Dios y podamos participar de aquello que con libertad Dios nos ha dado la capacidad de poder disfrutar. Y eso es muy importante. Entonces surgen algunas preguntas y hay quienes llegan en ocasiones a preguntarme, bueno, pastor, ¿y puedo comer pan de muerto? En el extranjero hay videos que están difundiendo que los mexicanos hacen su pan de muerto y que tiene ese nombre porque tiene cenizas de muerto. Algo así como que la Coca-Cola tritura niños para producir su fórmula. Bueno, esto no es así. Pero déjeme responderle la pregunta. ¿Puedo comer pan de muerto? La respuesta es siempre y cuando no lo tomes de una ofrenda. Lo mismo con la comida. Hay quienes preparan un mole verde, mole rojo, unos tamalitos, unos frijolitos, qué sé yo, y lo ponen en la ofrenda. Y la finalidad, pues, es al siguiente día recalentarlo y entre la familia comérselo. El apóstol Pablo dice, todo lo que presenten delante de ti, cómetelo, sin preguntar por razones de conciencia. Pero si alguien llega a ti y te dice, ¿quieres comer del pan? ¿Quieres comer del mole?
¿Quieres comer de los tamales que pusimos en la ofrenda para nuestro difunto? Dice el apóstol, entonces no comas por razones de conciencia. Entonces, respondiendo a la pregunta, pastor, ¿puedo comer pan de muerto? Sí, siempre y cuando no lo tomes de una ofrenda. Y lo mismo con la comida. ¿Por qué? Porque no ha sido ofrecido. Tenemos que aprender a ver la seriedad de una ofrenda. Cuando usted ofrenda una moneda de 5 pesos, un billete de 500 pesos, usted lo está ofreciendo a Dios. Ya la libertad con la que usted lo haga es diferente. Por eso hay quienes pueden ofrecer 5 pesos y hay quienes pueden ofrecer más. Desde luego, refiriéndome a aquellos que teniendo más no lo hacen. Porque hay para quienes esos 5 pesos, como aquella mujer de las 2 blancas, son todo lo que tienen. Y lo hacen con amor, lo hacen para el Señor. Pero quiero que entienda el contexto en lo espiritual, en el término de las cosas consagradas a Dios. ¿Qué acontece cuando usted ofrece al Señor esa ofrenda de 5, de 20, de 50, de 100, de 200, de 500, de la cantidad que usted quiera como una ofrenda? Usted la está consagrando a Dios al momento de ofrecerla. Lo mismo sucede cuando usted presenta ese pan, ese alimento para los muertos. Usted lo consagró para una entidad espiritual. Y eso es lo que en sí mismo abre una brecha de peligro para aquellas personas que ponen sus ofrendas, sus altares y generan atmósferas de invocación de demonios en su vida y en sus hogares. Yo no sé cuántos de ustedes lo recordarán, pero pues en mi infancia era muy común ver a los niños salir a la calle y pedir dinero. Tal vez usted recuerda la expresión que se utilizaba. Y los niños salían a la calle y decían lo siguiente, que parece ser tan inocente, ¿verdad? ¿Me da para mi calaverita? ¿Me da para mi calaverita? ¿Me da para mi calaverita? Y si usted observa con atención esta expresión, es como si el niño o la niña estuviera pidiendo dinero para sufragar los gastos de su inminente muerte. Mi calaverita. Ay, pastor, yo nunca me había imaginado eso. ¿Cómo se atreve a decir eso? Ahora sí se la voló, qué exagerado. Lo creas o no lo creas, estas prácticas son peligrosas. No tienen nada de inofensivas. Son sutiles y por esta razón tienen la capacidad de engañar a tantas personas. Y es ahí donde nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Tengamos cuidado y no cedamos ni ante la presión del entorno ni ante los deseos de nuestro corazón. Años atrás, un ministro del Evangelio en los medios públicos dijo que pues a él le gustaba a escondidas disfrazar a sus hijos y salir a pedir calaverita. Las redes sociales de aquel momento se lo acabaron. Le llovieron de críticas como no se imaginan. Y es que él decía, la iglesia a la cual asistíamos era una iglesia muy cuadrada. Y nosotros entendíamos pues el evangelio de una forma diferente. Así que saliendo de la iglesia, yo llegaba con mis hijos a la casa, los disfrazaba para que saliéramos a disfrutar de Halloween. Aparentemente todo quedó en esa expresión carente de entendimiento. Pero sabe, al paso del tiempo, esas prácticas que tomó como comunes y como prácticas inofensivas, dieron su fruto.
y solo por ser famosos comenzaron a enseñar ideas heréticas, completamente ajenas a toda verdad. Cuando tú comienzas a titubear sobre tus decisiones respecto de qué deberías hacer con aquellas prácticas infructuosas de la oscuridad, y no te determinas a reprenderlas, no te determinas a denunciarlas, no tienes convicción como para no participar de ellas, comienzas a abrir puertas que en algún momento, sea de manera privada o pública, te han de cobrar la factura. Porque Satanás es un mentiroso y es un asesino. Y créeme, meternos en sus terrenos no es cosa de juego. Los satanistas, hechiceros, brujos, están invocando espíritus para que a través de las prácticas que la sociedad considera inocentes, haya una mayor canalización de energía y atmósfera que permita la manifestación de demonios en diferentes áreas de la vida de las personas que, por ignorancia, se exponen a eso. Entonces hay que tener cuidado y decir no. Estas tradiciones son peligrosas. No se trata simplemente de venir contigo como si yo fuera un aguafiestas y tratar de arruinarte tu 31 de octubre, tu 1 y 2 de noviembre. Tú puedes ir al panteón en cualquier otra fecha y llevarle flores para recordar a tu ser querido, para honrar su memoria. No hay ningún problema con eso. Pero presentarle tu vida y exponerte a un ambiente donde está prevaleciendo la manifestación de demonios, deberíamos de tener cuidado y pensarlo 2 veces antes de tomar una decisión de ese tipo. Bien, concluimos con esta porción de la Escritura y es Romanos capítulo 14, versos del 22 al 23. Romanos capítulo 14, versos del 22 al 23. Y dice la Escritura así: así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Escuche, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Dios nos ha regalado su palabra y mi anhelo es que tengas la convicción suficiente como para reprender las obras infructuosas de la oscuridad. Y si tú no tienes esa convicción y te dejas arrastrar, cuando tú te encuentres en una práctica de estas, te vas a acordar de esta palabra y tu carencia de convicción te condenará por causa de que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hiciste. Tengamos cuidado, seamos prudentes, seamos maduros y sobre todo seamos equilibrados. ¿Para qué? Para que podamos seguir progresando en la obra del Señor. Podamos seguir avanzando en aquello que Dios desea llevar a cabo en nuestra vida. ¿Le parece? Bien, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre,